pienso en el Señor, cómo salva, me levanta y me llena con su espíritu, cómo sana con gran ímpetu. Cuando pienso en el Señor, cómo me escogió, mi vida cambió, hoy puedo decir, en la roca estoy. Cuando pienso en el Señor, cómo salva, me levanta y me llena con su espíritu, cómo sana con gran ímpetu. Cuando pienso en el Señor, cómo me escogió, mi vida cambió, hoy puedo decir, en la roca estoy, me hace hoy cantar, aleluya, gracias Cristo, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y la adoración. Me hace hoy cantar, aleluya, gracias Cristo, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y la adoración. Cuando pienso en el Señor, cómo salva, me levanta y me llena con su espíritu, cómo sana con gran ímpetu. Cuando pienso en el Señor, cómo me escogió, mi vida cambió, hoy puedo decir, en la roca estoy, me hace hoy cantar, aleluya, gracias Cristo, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y la adoración. Me hace hoy cantar, aleluya, gracias Cristo, tú eres digno
Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, a todas las personas que nos sintonizan en este domingo. Les queremos bendecir, saludar, fraternar cordialmente y así de esta manera damos inicio a nuestro servicio de adoración de esta mañana desde la Tercera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla. Vamos a compartir una palabra de oración que propiamente es una oración de alabanza. Oramos. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor creador del mundo, del género humano y de nuestras vidas, con todo lo que somos y sabemos de ti te queremos alabar, adorar, reconocerte como el Dios de la gloria, el Dios que nos lleva de la mano en cada momento y en cada evento. En esta mañana nos reunimos para presentarte este culto de adoración. Siempre te pedimos, Señor, que tú te agrades de ellos, que tú bendigas a todas las personas que van a escuchar los cánticos, las grabaciones y la predicación de esta mañana y las lecturas bíblicas. Gracias, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. El llamamiento de adoración que nos corresponde en esta mañana, que está basado en el Salmo 147, esta porción dice: alabamos al Señor, cuán grande es cantar alabanzas a nuestro Dios. Dios está lleno de gracia y es justo alabarle. Grande es nuestro Dios y su poder es abundante, su sabiduría es inmensurable. Dios levanta a su pueblo y cuida a su creación. Cantemos a Dios con acción de gracias. Alcemos nuestras voces en melodías de adoración. Alabemos al Señor. La confesión de esta mañana, confesión comunitaria, dice: Dios de empatía y Dios incondicional, nos has dado la posibilidad de vivir en libertad y de gozar de los beneficios de nuestra salvación. Sin embargo, nos fijamos más en nuestras diferencias que en las necesidades que nos presenta tu palabra, de identificarnos con problemas y necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Permite, oh Dios de amor incondicional, que podamos meternos en los zapatos de otras personas para que, entendiendo sus contextos y sus vidas, podamos compartir las bendiciones del Evangelio, más allá de la comodidad y de la simpatía. En el nombre de tu Hijo Jesús, que se hizo ser humano para darnos el ejemplo más vivo de tu gracia. En él oramos. Amén. En este momento aprovechamos unos minutos para que cada cual tenga su momento de confesión personal. La declaración del perdón en esta mañana, la reverenda Elizabeth Ruiz Quirós. Amados y amadas, hemos confesado al Señor nuestros pecados y hemos pedido que podamos meternos en los zapatos de otras personas para entender sus contextos y sus vidas, para compartir las bendiciones del Evangelio. Ese Evangelio que nos dice que no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús, por quien tú y yo somos perdonados y perdonadas. Y vivir a la luz de ese perdón es lo que nos comparte el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos 19 en adelante, poniéndose en los zapatos de otras personas. Aunque soy libre respecto a todos, de todos y de todas, me he hecho esclavo para ganar tanto a judíos como a gentiles, a tantas personas como sea posible.
Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganarles. Entre quienes no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, con el fin de ganar a todas las personas que están sin ley. Así que me hice de todo para todos, a fin de salvar a alguien por todos los medios posibles. Y todo eso lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. De eso se trata, saber que somos perdonados y perdonadas y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Tendremos una oración de iluminación. La misma se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40. Ahí vamos a estar leyendo en los versículos del 27 al 31. Y dice de la siguiente manera: ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mis derechos. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La segunda lectura de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Marcos, y ahí vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer en los versículos desde el 29 al 39. Jesús sana a muchos enfermos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano, la ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no le dejaba hablar porque sabían quién era Él. Esto es palabra del Señor que hemos leído en esta mañana. Amados y amadas, les bendecimos en el nombre del Señor a todas las personas que están con nosotros y nosotras, que se congregan a adorar a Dios a través de los medios que la tecnología nos proporciona y que se unen a este culto de adoración en Puerto Rico, en Estados Unidos o hasta donde llegan las ondas cibernéticas. Damos gracias a Dios que nos podemos unir en la adoración en la tercera iglesia presbiteriana de Aguadilla, donde muchas veces he participado con ustedes como predicadora. Soy la pastora Elizabel Ruiz Quirós, ministro jubilada, y disfruto la bendición de poder proclamar la palabra de Dios aún en medio de esta pandemia. Reciban un cordial saludo y abrazo virtual en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de situaciones que nos ocurren diariamente. Tal vez tú y yo
estamos tan cansados de esta situación de la pandemia, de las mascarillas, del cuidado personal, que quisiéramos salir y ya no estar más en este lugar, pero hay situaciones que se nos imponen y que necesitamos continuar con ellas hacia adelante. Por eso, pensando en quienes necesitamos cambiar nuestra situación actual, titulé mi reflexión, Vámonos de aquí. Esta es la frase que dice Jesús cuando define su propósito de vida. Y es interesante que quien escribe el Evangelio de Marcos nos da una muy breve y concisa introducción a su libro. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que él va a estar desarrollando a través de todo su escrito para darnos a conocer quién es ese Jesús y cómo ese Jesús vino a ser el Cristo, el Mesías, para darnos buenas noticias, para darnos a conocer el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Y te pregunto, ¿en alguna ocasión te has sentido a causa del trabajo, de los estudios, tan cansado o tan cansada, que lo único que quieres es llegar a tu casa, descansar, participar de unos alimentos bien ricos, que ya estén preparados para ti? Pues eso nos pasa mucho a nosotros los ministros y ministras. Proclamamos el Evangelio, predicamos, enseñamos, y cuando llegan las 12 del día, en un día normal de presencia en la congregación o de un día normal de presencia virtual, como hemos tenido que desarrollar, nos sentimos agotados y queremos llegar a la casa y descansar y nada más. Lamentablemente, no siempre eso se nos da. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con Jesús de Nazaret. Él había estado en la sinagoga, en ese lugar de adoración, de encuentro con Dios, de reflexión y aprendizaje de la palabra. Y en ese lugar, en Capernaum, una población, un pueblo más o menos reconocido, grande en la época de Jesús, y allí, en ese lugar, está la casa de Pedro, Simón y de su hermano Andrés. Y ellos están allí invitando a Jesús para que vaya a su casa después de haber estado en la sinagoga, para que descanse, para que coma, para que esté relajado. Al llegar a la casa, allí hay una mujer de la que nos hablan todos los evangelios. Todas y cada una de las personas que escriben los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de esta mujer, la suegra de Pedro, pero es una mujer como tantas otras en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no tienen nombre. Y ya eso nos va dando una señal de con quién estamos trabajando en términos sociales. Y es que, amado y amada, en la época de Jesús, las mujeres no tenían ningún propósito más allá de parir, ser madres, atender el hogar, esposo e hijos. Era el convencionalismo social de la época. Así que para tener un nombre y que ese nombre se conociera en la Escritura, tenía que ser una persona más que sobresaliente en el contexto social para que se le pudiera conocer por su nombre. Aquí estamos llegando a la casa de Simón Pedro y allí está su suegra. Y su suegra estaba muy enferma, con una fiebre muy alta, y sencillamente es objeto de los convencionalismos sociales de la época. En primer lugar, ella está en su cuarto, en su cama, y se le dice por los varones
está enferma, tiene fiebre y por eso no te va a atender. Jesús entonces decide romper con ese primer convencionalismo, que la relación con las mujeres se va a dar a través de los hombres de esa familia. Y en segundo lugar, rompe con el convencionalismo social de cuál es la relación que debe haber entre un hombre y una mujer, ya sea públicamente o dentro de la casa. Jesús rompe ese convencionalismo social sencillamente entrando a donde no debía entrar. Ella estaba acostada, por lo tanto, estaba en la cama y la cama en una recámara a donde los hombres que no fueran de la familia no podían entrar. En segundo lugar, como rabí, como un líder religioso, Jesús no debía tocar a una persona enferma porque se entendía que una persona enferma estaba así como resultado del pecado o a causa de espíritus demoníacos que habitaban en esa persona. Jesús rompe con esa tradición rabínica y no solamente la toca, sino que la ayuda a levantarse. Con su mano extendida la levanta de tal manera que con su autoridad, que ya había sido reconocida en el pasaje anterior, cuando habló acerca de la palabra y la gente decía, ¿con qué autoridad nos enseña? Con esa misma autoridad con que le dijo al demonio en el hombre, al hombre que estaba en la sinagoga, cállate y sal de él, con esa misma autoridad Jesús extiende su mano, levanta la suegra de Pedro y le da plenitud de vida. Quizás para ti y para mí, que estamos tan lejos de la cultura y de los tiempos de Jesús, necesitamos entender lo significativo que es este hecho. El que Jesús sanara como parte de su ministerio es parte de la llegada de las buenas noticias para romper con conceptos no solamente socioculturales, sino también religiosos. Jesús estaba sanando a los enfermos, a los poseídos por espíritus malignos o llamados endemoniados, porque esa era la buena noticia, la manifestación del reino de Dios, de que no era exclusivamente para los privilegiados, sino que estaba presente para transformar y cambiar lo que los seres humanos hasta el día de hoy nos negamos a cambiar. Cultura y convencionalismos sociales que nos señalan escalas, que nos dicen quiénes son las personas más importantes en la sociedad o nos dicen quiénes son las personas a quienes tenemos que honrar y darles privilegios. En esta época de pandemia, en pleno uso de nuestras posibilidades para adquirir la vacuna, se ha determinado un orden de prioridad. Prioridad basándose en una realidad. ¿Quiénes son las personas más expuestas o en más peligro? Y definitivamente tienen que estar todas las personas que están en el primer frente de batalla. Médicos, enfermeras, personal que está trabajando en los hospitales. Y luego, en esa escala, pusieron a las personas de más de 65 años, que son las que más comprometidas, su salud está, como es el caso de esta servidora, con 68 años, que necesitamos protegernos por lo que puede representar en términos de letalidad, de muerte, esa enfermedad. Sin embargo, vemos en las noticias, y esta semana se discutía si deben de detener la vacunación a los de 65 años o más para atender a los del sistema educativo
que van a entrar en contacto con otras personas? ¿Y qué de los muchos que están en contacto con otras personas por su trabajo? ¿Qué de los que están atendiéndonos en los restaurantes o en los servicios de comida? ¿Cuáles son las prioridades? Amada iglesia, necesitamos nosotros romper con unas categorías que nos han enseñado desde muy pequeños, primero yo, segundo yo y siempre yo. Jesús rompió esas categorías y comenzó a hablar de manera diferente, a actuar de manera diferente. Así que cuando la enfermedad atacaba a una persona, Jesús iba directamente en contra de los convencionalismos sociales. Porque para aquella época, nos dice la comentarista de este texto, Sarah Henrik, la enfermedad tenía un alto costo social. No solo le impedía a una persona ganarse la vida o contribuir al bienestar de su hogar, sino que se le quitaba su posibilidad de asumir un papel significativo en su comunidad, en su hogar, en su pueblo. Se le quitaba la posibilidad de ser reconocida como un miembro valioso en esa comunidad. La suegra de Pedro es un excelente ejemplo. Se le reconocía como su vocación o su llamado. Su valor social se le había dado porque mostraba hospitalidad a quienes visitaban la casa de Pedro. Y cuando esa enfermedad le impide atender a los invitados, entonces Jesús utiliza el momento para cambiar pensamientos y para comenzar a poner patas arriba, diríamos en buen puertorriqueño, lo que nosotros somos y entendemos. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, lo hace para que se restaure en su función, no porque Jesús necesitaba quien le sirviera la mesa, porque allí debía estar la esposa de Pedro, aunque no se menciona, y debían haber otras mujeres, sino para reafirmar lo que había comenzado en términos de su enseñanza, sanando a alguien que no lo merecía, una persona endemoniada, una mujer que qué funciones podrá tener. Así que lo que Jesús hace es tan importante que necesitamos resaltarlo. Jesús, al sanar, hace que la persona se sienta restaurada a la comunidad y restaurada a su vocación o llamamiento. La sanidad se trata de que la persona entienda que su tarea, su ministerio, está de nuevo en posibilidad de realizarla, así como en la posibilidad de restaurar su vida. Porque la vida sin comunidad y sin llamamiento es de hecho desoladora y triste. Así que quien escribe el Evangelio de Marcos nos dice la respuesta del agradecimiento de la mujer a la sanidad. Se levantó y les servía. Y la palabra en griego es diakonein, de donde se deriva la palabra diácono o diaconisa en nuestros días. Y es la misma palabra que se usa en Marcos 1:14, cuando nos dice que Jesús, estando en el desierto, Satanás le tentaba y los ángeles le servían. Quien escribe el Evangelio al usar la misma palabra, definitivamente equipara a esta mujer que sirve en la casa a los ángeles que le servían a Jesús en el desierto. Y en la vida cristiana, en tu vida y en mi vida, es tan importante ese servicio que Marcos lo pone como el propósito de la vida de Jesús en su capítulo 10, versículo 45. Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, amado y amada, en esta hora, mi pregunta es, ¿cómo vamos a responder a eso que Jesús vino a enseñarnos, no solamente por palabras, sino por hechos? ¿Cómo vamos a responder a eso que Dios ha hecho tan poderosamente? Es importante entonces ver la conclusión del pasaje que leímos, porque nos dice que muchas personas acudieron al atardecer, muchas personas que estaban enfermas y fueron sanados, y los demonios fueron expulsados. Así que podemos decir, Jesús estaba teniendo un éxito tremendo en su vocación, en su llamamiento para dar buenas noticias. Sin embargo, el relato no termina ahí. Nos dice que al otro día, muy temprano, Jesús salió a orar en su lugar, en un lugar solitario. Y los discípulos fueron a buscarle para darle la buena noticia. Mira, todo el mundo te busca. Y la respuesta de Jesús nos sorprende. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Tu función y la mía, amado y amada, no estriba en qué título o posición ocupemos. Estriba en que podamos responder al amor de Dios sirviendo a los demás. Como lo hizo la suegra de Pedro y como lo hizo Jesús y como lo hicieron los ángeles. Fíjense cómo se subvierte todo un orden. Ángeles, Jesús, Dios con nosotros y una mujer que no tiene nombre, la suegra de Pedro. Todas diciendo que lo más importante es el servicio. Así que, amado y amada, en esta hora te invito, vámonos de aquí, vámonos de ese pensamiento de que para estar bien con Dios tenemos que estar congregados presencialmente. Vámonos de aquí, de donde nos han dicho que los que no se congregan son personas que le temen a las cosas y no tienen su confianza en Dios. Vámonos de esos pensamientos que nos dicen que es más importante mi satisfacción personal o mis logros personales que atender a las necesidades de los pueblos. Vámonos de aquí invitados por la palabra para hacer para quienes nos necesiten esa palabra de aliento, esa palabra de transformación, ese momento en que se une el cielo y la tierra en la mayor bendición de hacernos personas plenas con todas las capacidades para vivir. Oramos. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, siempre es un reto. Porque tu palabra nos transforma aún con pequeños detalles. Gracias porque la intervención de tu mano, de tu poder y de tu misericordia infinita nos sigue tocando para salir de los lugares cómodos, salir del confort de lo que nos permite sentir estoy bien y todo está bien, y si yo estoy bien, todo está bien. Señor, enséñanos a poder pensar en las personas que necesitan la proclamación de un evangelio, no para su propia sanidad o bienestar, sino para ser personas plenas, aún en medio de su enfermedad, aún en medio de su depresión como enfermedad mental, aún en medio de las circunstancias más adversas de la vida. Allí estás tú, Dios poderoso, para transformarnos y transformar la situación. Así que permítenos escuchar tu voz de autoridad, sentir el toque de tu mano que nos levanta, nos quita el temor, nos quita lo que obstaculiza que podamos servirte y nos llama a un servicio como solamente tú has hecho como ejemplo en Cristo Jesús. En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Agradecemos al Señor
el sermón, la predicación de nuestra hermana, la reverenda Elizabeth Ruiz. Y en este momento les queremos decir que el ofertorio, ofrendar, es una forma de expresar nuestro agradecimiento al Señor. Podemos enviar las ofrendas a través de ATH Móvil al teléfono 787-560-3117 o traerlos personalmente. Te pones tu mascarilla para que puedas traer tu ofrenda a la oficina. Estamos abiertos desde los lunes, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Si gustas de pasar, pues ya sabes, puedes pasar en ese horario y siempre con tu mascarilla puesta. De esta manera, entonces, pasamos a la oración por el pueblo y por la bendición bendición pastoral que estará a cargo de la reverenda Elizabeth Ruiz Quirós. Estamos listos y listas para salir de este lugar. Y vamos a salir de aquí con la invitación, vámonos de aquí, del convencionalismo social de que la iglesia es el lugar, el templo, es el lugar donde estar. Tú y yo, como parte de la iglesia, somos llamados a ir y a satisfacer necesidades donde quiera se encuentren. Y por eso escuchamos, antes de despedirnos, la voz del profeta Isaías. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios bueno y misericordioso, tu pueblo reunido a través de esta comunidad virtual está esperando en ti como nuestro Creador, que satisfaga, Señor, nuestras necesidades. Quizás, Señor, estamos pensando que te has olvidado de nuestras circunstancias. Quizás estamos pensando que ni cuenta te has dado donde estamos. Por eso, Señor, te presentamos nuestras vidas. ¿Cómo están? Quizás cansados, fatigados de todo lo que nos ha tocado vivir. Quizás necesitando de ti la fortaleza para poder seguir hacia adelante. Por eso, Señor, mira a todas aquellas personas que necesitan un toque sanador, como tú lo hiciste con la suegra de Pedro. Señor, las necesidades físicas son también parte de nuestras necesidades espirituales, de nuestra necesidad de plenitud de vida. Por eso mira a las personas que están en los hospitales, que están en sus hogares convaleciendo de alguna enfermedad, que están en procesos de recuperación a través de todas esas bendiciones que nos has dado, como son las terapias físicas. Tú, Señor, eres el que nos das el descanso a nuestros cuerpos. Y necesitamos, Señor, saber que tu toque, tu mano sanadora, está allí para levantarnos. Pero si tu voluntad, buen Dios, es levantarnos de todo dolor físico, de toda angustia, de toda tribulación, y llevarnos a tu presencia, permítenos, Señor, entender y aceptar la muerte como parte del ciclo de vida, como parte del proceso en que vamos a estar delante de ti, ya sin dolor, sin angustia, sin tribulación. A quienes han pasado o están pasando por esas circunstancias, ya sea porque sus parientes murieron de COVID, o ya sea porque murieron de alguna otra causa, enfermedad o hasta accidentes, sé tú, Señor omnipotente, propicio a ellas y dales el consuelo que solamente viene de ti. Permite, Señor,
que si en nuestras vidas necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior, podamos sentir las fuerzas que infunde tu Espíritu, de manera, Señor, que aunque nos hayamos sentido cansados o cansadas, podamos decir que tú nos has dado nuevas fuerzas. Que aunque encontremos, Señor, que nuestras fuerzas ya parece que no dan más, tú las renueves día a día como se renueva tu misericordia. Y que nos permitas experimentar con esa fortaleza el poder correr, el poder caminar sin fatigarnos, sin cansarnos, dando a otros y a otras nuestras vidas en servicio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y ahora que la bendición del Dios que creó y sostiene toda su creación, la bendición del Dios de amor que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para abrazar a la humanidad, y la bendición de ese Dios Espíritu Santo, consolador y guía, sea contigo, con los tuyos, con la iglesia de Cristo alrededor del mundo, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice. Vivan en paz. Padre nuestro, tú que estás en la tierra y en el cielo, Padre nuestro, tú que vas invitando a tu reino, hágase tu voluntad en el mundo que habitamos. Santifica hoy tu nombre, el nombre que alabamos. Danos a todos el pan, danos a todos trabajo, que nos haga en verdad, Señor, más humanos. Padre nuestro, tú que estás tierra y en el cielo, más humanos. No nos niegues el pan, más humanos. Y el perdón que ofrecemos, más humanos. Líbranos de todo mal, que el camino se hace largo, más humanos. Y sin fuerzas caemos, de tu abrazo. Danos a todos el pan, danos a todos trabajo, que nos haga en verdad, Señor, más hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, más hermanos. Santificado sea tu nombre. Más hermanos, venga a nosotros tu reino. Más hermanos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más hermanos, danos hoy nuestro pan de cada día. Más hermanos, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Más hermanos, no nos dejes caer en la tentación. Más hermanos,